Gracias por venir a festejar con nosotros el Día Mundial del Teatro. Hoy en diversas partes del país y del mundo, actores, directores, escenógrafos, técnicos, tramoyistas, iluminadores, compañías, colectivos teatrales, institucionales o independientes, escuelas de teatro, nos reunimos para celebrarnos. Y de esta forma, haciendo teatro. También, yo creo que para hacer teatro se agradece mucho a gente como en nuestra escuela, como George, Don Humberto, Tony, Marta, Claudia, etc. Y sin ellos yo creo que sería muy difícil esto. En la licenciatura de teatro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán nos sentimos muy honrados y felices por festejarnos, ya que este día es nuestro y que muy gustosos compartimos con todos ustedes. Queremos agradecer la presencia, en primer lugar, de la maestra Ligia Barahona, que es nuestra directora. Del maestro Francisco Solís, que es nuestro coordinador. De la maestra Gladys Cervantes, que es la coordinadora general. Y de la actriz Verónica Langer. Para continuar las actividades. Maestro. Mi prompter me está diciendo algo. Y pues para continuar con este día y con la actividad que a continuación tendremos a cabo aquí, invitamos al director general de la escuela. Encargado de presentarnos a nuestra invitada de hoy. ¿Qué es? Raquel Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raquel Araujo, por acompañarnos. Gracias, Verónica Langer, Gladys Cervantes, Ligia Barahona, Freddy Palomé, Francisco Solís, también a los presentadores, a todas, a todos. Me da muchísimo gusto participar por vez primera en los festejos del Día Mundial del Teatro. En la mañana me conmovió mucho ver a Sandy y a sus compañeros con su vestuario, ensayando, dando entrevistas por la obra que se presenta mañana en el Teatro de la Universidad, Rábano por las Hojas, una fiesta en Cunucmán. Y pues, pensé que, pues, en efecto, el teatro, como dice Isabel Ter en su mensaje, que hoy nos va a hacer el favor de leer Verónica Langer, es una abundancia del espacio, del tiempo, y las obras como esta del siglo XIX se vuelven actuales cuando las volvemos a poner y cuando las volvemos a ver. Y bueno, decíamos hace un momento que el teatro nos da la posibilidad de vivir muchas vidas, nos da la posibilidad de ser griegos, de ser franceses, de ser rusos, de diferentes épocas, ¿no? Yo estoy seguro que si Donald Trump viera el teatro, pues sería un poco menos racista y xenófobo. Y finalmente, pues me parece que, igual como dice Isabel Ter, el teatro es el otro, el teatro es ausencia de odio, es comunidad, es amistad entre espectadores, actores, y bueno, ustedes lo han experimentado muchas veces. Raquel Araujo, bueno, ha hecho del teatro su religión. Permítanme decirles que ella nació en Ticul, es directora artística de teatro de La Rendica. Sus obras se han presentado en España, Japón, Uruguay, Argentina,
Argentina, Brasil, Colombia, Indonesia, Cuba y Estados Unidos. Ha recibido los siguientes reconocimientos del FONCA, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2010 y 2013, Grupos Artísticos 1991, Fomento a Proyectos y Convenciones 1993, 94, 2007, Jóvenes Creadores 1996, 97, Impután de 2000, 2001, Rutas Escénicas 2013, México en Escena 2010, 2012 y 2014. También Rose de Arts International 2000, de México, Estados Unidos. En 2003, Teatro Escolar de Lima, 2007, Iberescena, 2007, en colaboración con Teatro Itinerante del Sol, y 2010, 2011 y 2013 para la realización del Festival de Teatro de la Rendija Iberoamérica en Escena. Directora para el proyecto Ruedas del Festival Internacional Cervantino 2014, 2015 y 2016. Premio a la Cultura Ciudadana Media 2015 y el Premio Terry por la mejor puesta en escena en Cuba por Don Quijote, Historias Cantantes. Coordinadora de Información y Difusión para el Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli de Lima de 1997 a 2001, editando la revista Documenta Ciclo, entre muchas otras actividades. En 2001 fue invitada por el Instituto de Cultura de Yucatán para la creación de la Dirección de Artes Escénicas, creando también el Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, el CINEI. Fundó y dirigió el espacio Escena 40 Grados en Yucatán, directora fundadora del Departamento de Artes Escénicas de la ESAI en 2004, coordinadora general de los 5 encuentros internacionales de performance en Yucatán, con la curaduría de Guía Santa María. Directora artística de Casa Teatro de la Rendija, inaugurada en enero de 2009, y de la Rendija sede 50-51, espacio inaugurado en 2002. Anualmente, Oscar de Duque y Raquel Araujo realizan el Festival de Teatro de la Rendija. Hasta Raquel Araujo nos dará la conferencia El tiempo juntos, el compromiso de la escena. Vamos a con un aplauso. Es un verdadero placer, un honor estar aquí y ver tantas caras conocidas, tan queridas. Enrique, Pilar, Vicky, Verónica, gracias por estar aquí y gracias, muchachos, por dedicar un rato de su tiempo para escuchar aquí unas palabras. Panchito, y aquí debo mencionar la presencia de Roberto Ascorra, coautor, o bueno, coadaptador de la versión que hicimos de Don Quijote. Y bueno, aquí veo también chicos que han estado conmigo en algún momento, como Tony. Bueno, un verdadero gusto. Y pues, cuando me pidió Lichi que escribiera algo para este día tan especial para nosotros los teatreros, Yo soy Lichi, les digo. y la maestra decía ahora, pues me quedé pensando qué podía decir que realmente fuera una preocupación para mí y que de algún modo compartirles las inquietudes en estos momentos, en estos años difíciles que nos está tocando vivir en nuestro país y en el quehacer de la escena. El texto lo llamé El tiempo juntos, el compromiso de la escena, y se lo quiero dedicar con mucho cariño a la maestra Clemente Iburu, que esperaba yo que llegara, bueno, a lo mejor entra por ahí en algún momento irrumpiendo, y a la maestra Ligia Barahona por los proyectos venideros por ser diferentes. Y pues bueno, los voy a aburrir un ratito con una lectura de unas cuartillas, pero para que también se entretengan un poco, les traje imágenes de algunas, no de todas, es un poco el material que Óscar ha estado trabajando, recopilando de las obras y cómo las hemos iluminado. Algunos que estuvieron en su conferencia tal vez hayan visto parte de este material, en lo de Filus, entonces, pues nada, correrán algunas imágenes de las obras que hemos hecho en el periodo que hemos estado en Yucatán. No vienen fotografías de obras anteriores a 2002. Y bueno, pues ya lo hace la marcha y se quieren apagar los maestros, sí, por favor. Y bueno, no, esta no tiene sonido, solamente yo.
Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Ese mismo director y en ese mismo texto escribe: en un teatro vivo nos acercaríamos diariamente al ensayo, poniendo a prueba los hallazgos del día anterior, dispuestos a creer que la verdadera obra se nos ha escapado una vez más. Los actores, una vez lanzados al mundo después de la escuela, no tienen nada que los ayude a desarrollar su talento. En cuanto alcanzan cierta posición, dejan de estudiar. Consideremos, por ejemplo, a un actor joven, no formado, sin desarrollar, pero pleno de talento y de posibilidades. Rápidamente descubre lo que ha de hacer y, tras dominar sus dificultades primeras con un poco de suerte, se encuentra en la envidiable posición de tener un trabajo que le gusta, que lo hace bien y que le proporciona un medio de vida. Si desea perfeccionarse, su siguiente paso ha de ser sobrepasar lo alcanzado y explorar lo verdaderamente difícil. Estos saberes solamente se encuentran en el trabajo constante con una compañía, grupo, colectivo o incluso en la soledad de un proyecto comprometido de largo aliento. Peter Brook nos dice también que todo trabajo tiene su propio estilo. No puede ser de otra manera. Todo periodo tiene su estilo. En cuanto intentamos señalar con precisión este estilo, estamos perdidos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se toma el teatro postdramático de Lehmann como un manual y no como una revisión de obra del siglo pasado? Por lo que más que innovar estaríamos interpretando un teatro antropológico. Más allá de imitar tendencias, encontrar lo que nos mueve. Como escribió Pina Bausch, no me interesa cómo se mueve la gente, sino en lo que los mueve. Eduardo Pavlovsky, ese grande del teatro argentino, explica lo que aprendió del teatro pobre de Grotowski y su descubrimiento gracias a él, de que el actor no es un exhibicionista, sino por el contrario, alguien que se expone. Para mí el teatro fue y es un constante descubrimiento de mí mismo, escribe. Cuando ensayo, descubro que estoy tocando distintas facetas de mi vida, pero cuando lo más personal llega a un nivel estético, lo mío ya no es mío. El actor se vacía de sí para convertirse no en un personaje con identidad definida, sino en uno cualquiera. Cuando esto se hace no por virtuosismo, sino para hacer valer un discurso silenciado, este sacrificio adquiere una dimensión ética. La ética solo existe en relación con los otros, y los otros, en este caso, son tanto los espectadores como aquellos que adquieren representación en el vaciamiento del actor. Angélica Lidl escribe también sobre el sacrificio. Dice que en el tiempo de las muertes colectivas es necesario el sacrificio individual como rebeldía o barricada. El arte, sacrificio íntimo en un espacio público, es nuestra rebeldía. Gracias al sacrificio poético recuperamos la identidad que perdemos en la masacre. Con el sacrificio queremos decir yo. La escena expandida, el teatro social, documental, esos cruces con lo real nos implican y necesitamos pensar desde un sentido ético la miríada de aspectos. Nos implica aún con mayor complejidad. Giorgio Agamben nos dice en su texto que es un dispositivo, que este concepto es el término decisivo en la estrategia de pensamiento de Michel Foucault y sintetiza 3 puntos. El dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no, que son discursos, instituciones, leyes, medidas policiales, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo tomado en sí mismo es la red que se tiende entre esos elementos. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta que siempre está inscrita en una relación de poder. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y saber. En reciente conferencia en La Rendija, José Antonio Sánchez reflexionó sobre la manera en la que pensar el dispositivo hoy día significa repensar lo humano. Desde la idea de dispositivo de Deleuze, no existe forma
forma de devenir subjetivamente que no sea dentro de un dispositivo de enunciación o de subjetivación. Si aceptamos que vivimos en dispositivos, comprendemos que no podemos ver el dispositivo con claridad desde afuera, que controla y conforma nuestra subjetividad. Que ejemplos de dispositivos son el sistema educativo, la prensa, las relaciones familiares, la calle, y así nos podemos seguir enunciando dispositivos. No podemos relacionarnos con los dispositivos que habitamos como cosas. Muchas veces ni siquiera podemos darnos cuenta si estamos dentro de un dispositivo. Pero mi relación, mi acción dentro del dispositivo es lo que me permite actuar como un sujeto. También sabemos que podemos ser el objeto en el dispositivo cuando no tenemos agencia, cuando no somos agentes, cuando no somos sujetos capaces de generar subjetividad. ¿Cómo puedo rechazar entonces, destruir, controlar, cuestionar el dispositivo? Pregunta Sánchez. Apela entonces a la idea de profanación en Giorgio Agamben. El modo de resistencia al dispositivo es la profanación. Esta es para José Antonio una de las tareas del arte, pero no solo del arte, sino del pensamiento crítico, en la medida en la que el arte es pensamiento crítico. La práctica artística participa profanando dispositivos, alterando las formas de enunciación, haciendo visible lo escondido, cometiendo actos de sabotaje selectivos, nos dice José Antonio, y advierte que será efectiva la práctica escénica en tanto podamos ir más allá del mero entretenimiento, generando discurso, experiencia y acción, no ser cómplices de la dessubjetivación, que esto significaría no tener capacidad de agencia, no ser sujetos o actores sociales. La subjetivación es el término que se utiliza para referirse al proceso a través del cual nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad. Este concepto problematiza la noción de identidad como un estado natural o dado. La subjetivación designa un proceso y no una situación, o un estado, o un estatus, o un principio del ser. Este proceso no es simplemente el de llegar a ser sujeto. Gilles Deleuze y Guattari escriben sobre la noción de sujeto en el capitalismo como un punto de subjetivación que constituye a todos los hombres en sujeto, pero unos, los capitalistas, son sujetos de enunciación, mientras que otros, los proletarios, son sujetos de enunciación sujetos a máquinas técnicas. Desde el control o la gestión de los procesos de subjetivación por las tecnologías de gobierno es desde donde se produce la esfera pública, por ejemplo. De estos procesos depende el establecimiento del orden y las regulaciones sociales. Hace poco me topé en redes sociales con el video de la entrevista de Simon Sinek, escritor británico de 43 años, en el programa de televisión estadounidense Inside Quest, en la que analiza por qué los millennials, aquellos nacidos de 1984 en adelante, no son felices y fracasan en el entorno laboral. En su opinión son 4 las causas: cómo los educaron sus padres, la adicción que desarrollan a la tecnología, la falta de paciencia y el ambiente competitivo del mundo laboral. Me llamó la atención la idea de que la gratificación instantánea de los deseos en la era del Internet nos han transformado en seres impacientes. Y me resuenan las palabras de Simon Sinek, porque personalmente estoy preocupada por el tiempo que pasamos juntos en los procesos creativos, de gestión del grupo, de compromiso con los proyectos. Cuando alguien se integra al grupo, enfrentamos la larga y compleja labor de hacernos cargo de construir un equipo. Pareciera que hay habilidades sociales perdidas, emociones extraviadas. Por todo lo dicho, me gustaría reflexionar en este Día Mundial del Teatro sobre el compromiso de la escena. Y es mi deber compartirles que no hay atajos, no hay caminos breves, mucho menos en el teatro performativo o la escena expandida. Por el contrario, si hay algo más difícil que actuar, es no actuar en escena. Las artes vivas son procesos complejos, lentos, como el proceso del alquimista persiguiendo la piedra filosofal. Hacer teatro no es en absoluto tarea fácil, requiere de procesos que toman tiempo. La Rendija somos una organización escénica que cumple 29 años ahora en 2017. Es un compromiso de vida para Óscar Urrutia y para mí. Anotamos la fecha de 1988 que nos da las notas de prensa de Infinitamente Disponible, obra de recorrido, performance conceptual performativo, como nombraría Ileana Diegues a determinadas prácticas escénicas entre las que nos incluye.
Fue una obra producida para 5 directores, mientras administrábamos el Teatro Santo Domingo en la Ciudad de México. Algunos colegas dejaron el grupo en esas primeras etapas. Nos dividimos, se generaron nuevas compañías. Óscar y yo continuamos y consolidamos tempranamente una organización que ha permanecido hasta la fecha. Desde el inicio nos dimos de alta en Hacienda como figura legal y pagamos impuestos, así como accedimos a apoyos institucionales, y hemos mantenido una actividad constante. Han sido varias las etapas estéticas que el grupo ha vivido, del paso de la autobiografía al arte-acción, al trabajo interdisciplinario, al teatro clásico. La constante indagación poética ha sido nuestro objetivo. Les quiero compartir un fragmento del primer manifiesto de la Zona del Miedo, escrito en 1989, que dice: todo ser creativo es propenso a caer en la dimensión del caos y el desorden. En este nuevo teatro el actor debe estar dispuesto a la implosión. El trabajo es fundamental para trascender la visión esquemática y unilateral de la vida que hemos aprendido y que nulifica nuestras capacidades creativas. La exploración debe pretender el encuentro con personificaciones internas, descalificaciones del exterior, mitificaciones, sublimaciones, satanizaciones, y todo esto constituirá la casa interna, el universo individual, los elementos de trabajo. La reconstrucción y la depersonificación deberán entenderse como el desmantelamiento de los conceptos que dan forma a nuestro pensamiento. Este concepto, que viaja a contrasentido, presupone la perturbación del orden, es decir, el cuestionamiento de nuestro sistema pensante, la aceleración contracultural que comenta el mismo fenómeno cultural. El inicio de este trabajo creativo manifestará un síntoma muy raro, inevitable y característico: la investigación. Rechazamos cualquier tendencia a lo que nosotros denominamos investigación muerta. Investigación igual conocimiento, igual adquisición de información, igual a verdad absoluta, igual a autorización, igual a visión unilateral del universo creativo y adquisición de conocimiento. La nueva investigación deberá partir de diferentes maneras alternativas de obtener conocimiento. Se trata ante todo de que este contagio del que tantas veces habló Antonín Artaud se vuelva ahora la puerta de liberación de los hedores restrictivos y putrefactos de un teatro que no permite la libertad creativa por miedo a involucrar al ser interno. Se trata, en conclusión, de libertad. El lenguaje escénico será el resultado de una búsqueda incansable, liberada de preconcepciones y como una tarea crítica y autorreflexiva. En este trabajo, el proceso reconstructivo, es decir, el desmantelamiento o cuestionamiento de conceptos que dan forma a nuestro sistema pensante, no precisa de un guía o gurú, en algunos casos sí de un compañero de viaje. La constante de este nuevo teatro es el rigor en el trabajo, la autodisciplina, la entrega total del sentido de mi propia vida a la búsqueda de mi lenguaje creativo. El riesgo de perturbar, penetrar y explorar nuestra zona que negamos, nuestras zonas con las que nunca dialogamos o jugamos, nuestras zonas del miedo. No me detendré más en la historia del grupo, solamente me interesa como manifiesto de un compromiso profundo en el tiempo con una serie. Somos productores de cultura, de actividades artísticas y constantemente buscamos actores, técnicos, gestores, asistentes de dirección, taquilleros, realizadores de utilería y vestuario, diseñadores, etc. Procuramos que las obras que hacemos tengan un tiempo de vida lo más prolongado posible por varios motivos. El primero de ellos es el enorme esfuerzo que significa levantar un proyecto escénico. El recurso económico puede variar y más allá del monto invertido, lo más valioso, lo que más nos importa es el proceso involucrado en ello. Mientras no generemos compromisos a largo plazo, no podremos crear un mejor teatro. Necesitamos ser creadores apasionados, capaces de imaginar mundos de manera ilimitada, múltiple, con un compromiso férreo, con una curiosidad infinita, que podamos depositar el alma en nuestras propias manos cuando compartimos la escena. Elegir el teatro como un proyecto de vida. Y es menester dominar técnicas, sí. En ballet no imaginaríamos darle el rol del cisne negro a una bailarina que no pudiera ejecutar los 32 cohetes. Claro que existen versiones que no siguen la coreografía de Marius Petipa y Levi Vanor. Una de las versiones más polémicas, por ejemplo, fue la del inglés Matthew Bourne, ¿recuerdan? En la que los cisnes son interpretados por hombres con torsos descubiertos y pantalones de plumas. Fue un concepto de puesta en escena pensado, con una postura que aportó visión de género.
En efecto, hay habilidades que se pueden crear, despertar, generar e incluso inventárnoslas. Las tecnologías actuales dan buena cuenta de esto. Lo que no necesitamos en los escenarios son personas indecisas, faltas de creatividad, sin deseos de aprender y peor aún, sin autocrítica. Siempre hay alguien mejor delante de nosotros y alguien peor atrás. Y puede ser cíclico, geográfico, económico, temporal, sin importar que tengamos todos los recursos, toda la fama o capacidad creativa. El teatro es una criatura mitológica que vive a veces, que baja a veces, como decía el gran Urrola, a quien no dejaré de extrañar nunca. Otro grande, Abraham Seransky, dice que se intuye la calidad del trabajo cuando entras al espacio de representación porque las paredes sudan. Cada nueva producción repasamos los directorios, las obras en escena, los contactos de Facebook y no encontramos actores, ni productores, escenógrafos, técnicos, taquilleros, especialistas en difusión de las artes escénicas, realizadores de escenografía, utilería y vestuario. Y cada uno de los oficios del teatro son apasionantes. Últimamente pienso que podría dedicarme a la taquilla como Cabrera. Dice Raúl Ramos Monzón, director de Asimétrica y especialista en desarrollo de audiencias, que el taquillero es uno de los más importantes valores en el teatro, porque es el que conoce al público, es quien da la cara al público, es el teatro personal, directo, primero con la gente que llega a la sala. Y para ser técnico se requiere de una enorme pericia, temple, precisión y un caudal de conocimientos, de creatividad y capacidad de resolución. Cuando vamos a los teatros de la Ciudad de México, por ejemplo, buscamos tanto al Coordinador Nacional de Teatro en Turno como a nuestro querido Fermín Sánchez, el jefe de tramoya que se la sabe de todas y con quien nos sentimos absolutamente seguros y en casa para poder montar la obra que llevemos. Los actores entregamos la vida en manos de la tramoya cuando hacemos voladoras, tirolesas y demás actividades de alto riesgo en escena. El regidor o transpunte, el stage manager es la autoridad máxima. Puede ser el asistente de dirección en las producciones medianas o pequeñas, es quien controla todos los cues técnicos, entradas y salidas de luz y sonido, efectos especiales y multimedia, entradas de actores, ejecuta las instrucciones de toda la operación de la función. Cuando hemos tenido obras complicadas como Tío Baña 1920 con actores que no alcanzan a escuchar el pie de texto en escena, el regidor es quien les da la entrada, y en Narciso pasa lo mismo. Yo sería incapaz de llevar a cabo esas funciones, por ejemplo. Me embebo en ver a los actores y a los espectadores y casi seguro doy una indicación equivocada, mientras Valeria Floriano y Virginia Rodríguez dan la pauta exacta. El realizador de utilería, oficio escaso en el nivel artístico que se requiere, porque debe inventar, generar técnicas de construcción, conocer estilos históricos, lo mismo que el vestuarista o el realizador de vestuario teatral. Y así podríamos seguirnos con la escenografía, la producción ejecutiva, la gestión de públicos, de recursos, la promoción, la difusión, los gestores de redes para las salas o los proyectos teatrales. Y más aún que los oficios, necesitamos pensamientos, conceptos, ideas. Necesitamos una realización profunda en el amor y en el trabajo, a los cuales les demos su tiempo. El tiempo juntos es un compromiso para la escena. Y en Mérida y en Les Halles, tiempo de estar juntos es ahora. Pues muchachos, esas son las ideas que les quería compartir, son parte de las inquietudes, ¿no? de estos tiempos que nos han tocado vivir. Y pues no sé, me encantaría si hay tiempo. Sí, hay tiempo. Pues un intercambio que piensa que ya no es tiempo, no sé, algo que... No, ya, se acabó, sí se puede apagar el proyecto. Si quieren, en Sí. si vamos. Para esta parte de preguntas y respuestas, si quieren correrse un poco para acá para que estén frente a Raquel. Perdón, que no sea yo la que se mueva, pero con lo de la pata. Bueno, ya pueden utilizar ese Bueno,
Ale, igual no sé si Bueno, pues, ¿quién dice yo? Preguntas, comentarios, reclamos. Aprovechen ahí Raquel. Aprovechando tu experiencia, no solo como creadora, sino también como maestra, ¿no? También en la formación de alumnos. Hay una discusión que siento que es actual, pero también es vieja, ¿no? Este choque entre un teatro que podríamos decir dramático, ¿no? En los términos tradicionales, ¿no? De los elementos del drama, y uno que es postdramático, ¿no? Hay como el enfrentamiento y la valorización un poco extraña, ¿no? De que esto es el bueno, no, esto es el bueno porque eso es ya viejo, o esto es... que yo siento que es un poco pasada, ¿no? Porque, es decir, creo que incluso fundamentado teóricamente el teatro postdramático exige, ¿no? Rigores, exige el conocimiento de lenguajes y otros posicionamientos, ¿no? En cuanto a la escena y a la sociedad. Pero siento que también el teatro dramático se ha perdido un poquito de eso, que también existe en la historia del teatro, ¿no? Diversas formas de asumir la escena en la sociedad, la escena y la personalidad del creador. Entonces, no sé, ¿tú cómo sientes esta discusión entre posturas que yo creo que ya se deberían un poco limar y son intereses? Yo creo que el teatro contemporáneo tiene de todo y tiene como herramienta que tener de todos estos lenguajes, conocimientos, bagajes del pasado, porque en el teatro contemporáneo el bagaje del pasado es parte de un efecto, ¿no? Como referentes, como reelaboraciones de personajes, ¿no? Tú misma has reelaborado muchas obras clásicas, ¿no? Y presentas unas versiones muy novedosas y que nos ponen a ver a través de un espejo, ¿no? De otra época nuestra propia. ¿Cómo ves la discusión? Si es fuerte, si es absurda, si es interesante, cómo la oyes por allá y qué nos puede servir de todo esto. Pues mira, desde mi punto de vista, yo creo que el mismo Lehmann, cuando estuvo en México, aclaró muchas cosas, entre ellas que pues sí, se ha como malentendido, porque en efecto lo que él hizo fue una investigación en la que necesitaba nombrar justamente esos formatos escénicos, esas prácticas escénicas que ya no tenían cabida de aquello constreñido que se llamaba teatro. Y nos podemos meter en problemas todavía mayores si pensamos que hasta que, ¿cómo se llama el que inventó el concepto de la estética? Baumgarten en el 19, más o menos, ¿no? O sea que podríamos decir que las tragedias griegas no eran arte, eran otras formas político-religiosos, o sea, entonces son como cosas muy escurridizas. Pero en cuanto a todo este asunto de lo postdramático, una inquietud que yo tengo es que justamente es como si en México, que es algo que tiene que ver con la traducción al español de textos. O sea, el teatro postdramático, hombre, pues fue del siglo pasado todavía, o sea, de los 90, no recuerdo cuándo se publica, el teatro postdramático, imagínate, pues entonces ya estamos a 50 años. No, pero no puede ser, mira, porque da cuenta de trabajos escénicos de los 80s, de los 90s. Bueno, describe los movimientos de hasta el 68. Hasta el 68. Más o menos. Pero Castellucci y todo esto. Según yo es en el 96,
pero Bueno. no, hay que, digo, ahora sí que... Ahí está como lo que plantea Miguel. Alguien que nos lo el brazo aprovechando la postura. Porque lo que él hace es justamente, bueno, sí, o sea, el performance feminista de los 60, por ejemplo, irrumpe de una manera, o sea, contundente. Por un lado, o sea, recuerden que las mujeres en los 60 comienzan a tener acceso a la píldora anticonceptiva. O sea, pasan un montón de cosas, ¿sí? O sea, se comienzan a romper paradigmas. Y bueno, como que la fecha que algunos teóricos, que no todos, marcan como el inicio de la posmodernidad es la caída del muro de Berlín en el 89. ¿Sí? Entonces ese sería como un momento de ruptura donde comienzan a romperse los relatos, comienzan a romperse los ideales y pues por supuesto que se empieza a abrir y a ensanchar el ámbito de las artes. Las artes en general comienzan a salirse de sus ámbitos oficiales, que todo esto lo habrán escuchado en el podcast. Nada más quiero como también yo ponerme claro el panorama para ahondar en el comentario, la pregunta que siento que tiene como muchas aristas para poder abordar. Entonces, el teatro que nosotros hacemos, nosotros pues comenzamos justamente por esos tiempos, pero nosotros todavía no sabíamos que éramos posmodernos ni sabíamos nada. Muchachos, ustedes no saben la maravilla de que estén estudiando y que tengan acceso a la red. O sea, nosotros apenas teníamos una foto y cachábamos una revista y los que vivíamos aquí, imagínense conseguir los materiales, es una cosa tremenda. La gente que más acceso tenía a los trabajos escénicos eran aquellos que podían viajar. Entonces era todo un asunto conseguir información. En medio de todo aquello comienzan a haber una serie de movimientos en la Ciudad de México y pues sí, comienzan a haber, digamos, estas formas escénicas que se fragmentan, que buscan irrumpir con la biografía, que eso venía desde el performance, desde el arte-acción, y son formas que se comienzan a intercruzar. Yo siento que también hay un momento muy interesante en el teatro en México cuando los grandes maestros comienzan a abrir sus propias escuelas, ¿no? Cuando Ludwig abre el foro mucho antes de ello, creo que el NEP, el foro de la Ribera, el foro de Margures, que después sería y bueno, Casa del Teatro. Entonces comienza, yo siento también como que a polarizarse todavía más este mapa que sí tiene que ver con el acceso a los espacios, el acceso a los recursos, a cómo te programan. Entonces en el caso concreto de nosotros, sí estábamos decididos a hacer teatro, todavía algunos estando en la escuela o saliendo de la escuela. Entonces de esa manera se comienza a configurar una serie de movimientos escénicos en la Ciudad de México. El otro día recordábamos con Jaime Chabot cómo en Teatro Santo Domingo él tuvo sus primeras 100 representaciones y en aquel tiempo estamos hablando de otros tiempos, o sea, las temporadas eran más largas, era como muy diferente todo el panorama. Yo cuando leo el teatro postdramático me doy cuenta que lo que Lehmann estaba explicando le cabía perfecto a un montón de cosas que nosotros hacíamos en aquel momento. Que estábamos, porque era el síntoma, era esa condición postmoderna de la que hablaría Lyotard, ¿no? O sea, teníamos ese empuje, esa búsqueda, ese deseo. Y de pronto me topo ahora, ¿no?, con muchas personas que están leyendo el teatro postdramático como lo que mencioné, como si fuera un manual, entonces se convierten como en una otra cosa, ¿no? Entonces es una cosa de entrada, se convierte en una cosa como rara, que digo, yo creo que también es válido, pero dentro de todo esto, dentro del teatro postdramático y el teatro dramático y el expandido y el teatro convivial y el tecnovismo, yo creo que pueden haber obras tan malas o tan buenas como en cualquier forma escénica. Yo por eso insisto que para mí lo que es más importante es, como mencionaba por ejemplo aquí en Bausch, o sea, qué es lo que nos mueve, qué es lo que realmente deseamos comunicar, sea cualquiera el formato que nosotros decidamos. Y el formato que decidamos, pues evitar que no sea porque está de moda, ¿no? O
O sea, me acuerdo cuando fuimos a la Muestra Nacional de Teatro, creo que la de Aguascalientes, que además yo siempre me burlo y siempre digo que nosotros estamos a contrapelo, porque hacen una convocatoria de Muestra Nacional de Teatro para escena expandida y nosotros vamos con Tío Baña. Entonces, siempre como que así nos pasa, como que, y me gusta eso porque sí, la verdad, sí también hay un tratar de encontrarle otra vía y es muy complejo lo que preguntas, Mari, pero yo creo realmente en eso, ¿no? No importa cuál sea, yo creo que el formato debe de ser aquel al que llegas, después de buscar la manera de decir lo que quieres decir, pero primero necesitas tener algo que decir. O sea, las obras que se eligen, voy a montar, ¿qué les gusta? 3 hermanas, porque qué bonita está. O sea, yo creo que hay que encontrar realmente qué es eso que nos está exigiendo esa necesidad de comunicar, por un lado. Por otro lado, en el nivel de la gestión, nosotros siempre hemos tratado de tener en el mismo año de producción, sí, 2 vías. 2 vías que acerquen a los espectadores al teatro. Entonces, ha sido muy importante desde la primera versión que hicimos de Tío Baña, por ejemplo, que fue cuando abrimos la rendija en la calle 35, que nunca dejo de agradecerle a Pablito Herrero, que no está acá, porque gracias a él tuvimos acceso a esa casa maravillosa que nos albergó varios años y que fue la casa de ese primer Tío Baña, y todavía tengo en mi mente ese grito de Canicho saliendo hacia el patio, que como extrañamos a Canicho, y toda la precisión, la maquinaria de relojito que tenía que haber para que cuando Canicho saliera corriendo, todos salieran corriendo de escena, y Ariadna tenía que mover, o sea, salir y mover su sillón para que se quedara moviendo en la penumbra mientras veíamos a Canicho saliendo hacia el árbol del fondo. Entonces, mientras hacíamos esa, al mismo tiempo estábamos haciendo Medea múltiple, ¿no? Que además como que los trágicos siempre se nos han dado mucho para hacer cosas más performativas, como que hay algo ahí, ¿no? que te pide otra manera de representar. Y bueno, o sea, por mi parte, tengo amigos muy queridos que, bueno, siempre es como más fácil con la distancia de la Ciudad de México, ¿no? Digo, es más fácil en la distancia porque tengo muchos amigos que no se llevan entre sí, y que es un problema, y que tiene que ver con posturas de cómo haces teatro, y yo creo que eso es un enorme error, es un enorme error. O sea, a lo mejor no me gustó tu obra en un modo, igual te abrazo y la siguiente saldrá mejor, y si no comparto contigo el punto de vista, hablemos, y qué padre que no sea igual, qué padre que tengamos distintos puntos de vista. Eso es riqueza para el espectador, y eso es riqueza para lo que nosotros podamos ofrecer en una ciudad como la ciudad de Mérida. Y bueno, ya me extendí un montón y hay muchas más cosas que te quisiera decir, pero... Hola, tengo una pregunta. En su perspectiva, respecto a la sustancia que puede haber en la formación actoral, o en este caso de manera más completa con creadores escénicos, con escuchas del teatro, ¿cuál sería, en su experiencia, la diferencia en cuanto a formarse en la Ciudad de México o en Mérida? Yo soy estudiante y he estado en la Ciudad de México los últimos años de mi vida, pero ahora estoy aquí, y entonces me pregunto eso. Los filtros. En la Ciudad de México, no sé ahorita, o sea, cuántas personas se admiten en el Pues siempre los mismos presidentes, lo que pasa es que los que quieren acceder al club son muchos más. Me sé más, por ejemplo, las cifras en el CUEC, porque Oscar estuvo ahí muchos años y él era el malvado que hacía los exámenes de admisión, porque, o sea, eran, que les gusta, 300 muchachos para 15 lugares. Entonces, esos 15 que van a entrar en el CUEC, de los 5 que egresen, si es que estoy siendo generosa con el número, tenían que ser aquellos que mejor pudieran cumplir el perfil que se exige. Entonces, yo creo que algo muy cruel y muy difícil de decir es que es mucho más probable que los actores que quieran estudiar tengan acceso aquí que en la Ciudad de México. No me acuerdo quién de los estudiantes que tuvimos, no sé cuántas veces
trato de entrar a la UNAM, por ejemplo, a Filosofía y Letras, no pasas el examen. Entonces, yo creo que de entrada es una de las grandes diferencias. Yo creo que sí, hay maestros con un gran enfoque creativo, con una enorme experiencia, ¿no?, que están dando clases. No que aquí no los haya, pero sí hay más variedad, donde de pronto puedes elegir qué camino teatral quieres hacer y elegir el lugar al que vas. O sea, no es lo mismo entrar a Casa Azul que irte a CUT o que ir a la ENAP, a Filosofía y Letras. O sea, son caminos diferentes. Pero tú, ¿qué sientes de tu experiencia respecto al camino aquí? Bueno, hace mucho que yo no estoy cerca de los procesos en la escuela, pero lo que sí puedo decir es que soy egresada de la maestría, eso. Es que sí, o sea, sí nos hace falta, ¿no?, tener más visibilidad de ustedes con un empuje ideológico, con un empuje, ¿no? O sea, yo me he acercado, por ejemplo, Lore, en algún momento, cuando está haciendo su servicio social, ha estado con nosotros, Fati, Nick, ¿no?, Tony ha estado con nosotros, y todos son como quien llega, o sea, quienes van al teatro, a quienes vemos en escena y quienes están. O sea, yo a Lore la conocí porque tomó justamente el taller con Laura Uribe, que tenía que ver con Lehmann y todo aquello, y que exactamente le dije aquello, ¿no?, entonces, es como esa manera en la que yo he conocido a los actores. Sí siento que hay problemas, pero tampoco puedo decir que sea algo tan diferente o que te sientas tan diferente de lo que muy probablemente yo sentí cuando salí de Filosofía y Letras. A muchos años de distancia te puedo decir que de pronto me digo, ¿cómo no le presté más atención al maestro Ibáñez ahorita que estoy montando el libro Narciso? ¿No? Que me caía requete mal por un montón de cosas. Y me caía requete mal porque se dormía en clase, porque bajaba a los actores de una manera así súper machista, a pesar de ser gay, porque te podía insultar feamente, porque no te dejaba concluir las escenas, por muchísimas razones. Y en aquel entonces, yo por error hubiera trabajado en una comedia musical y él montaba comedias musicales. Entonces, para mí era así como que nada que ver. Pero ahorita, muchas de las cosas que yo aprendí en sus clases, yo leí el Divino Narciso por primera vez en las clases del maestro Ibáñez. Entonces, todo nos sirve. Y por supuesto, sales de la licenciatura y ¿qué tienes que hacer? Estudiar, leer. Así que hay un punto en el que prácticamente te puedo decir que es lo mismo que egreses de cualquier lado, si tienes o no tienes la decisión para entregarte con un proyecto de vida al teatro. Y que encuentres con quién trabajar. O sea, el grupo de teatro es una segunda familia. Veo infinitamente más a mí que a mis sobrinos, o que a mis tíos, ¿no? Y hay un compartir un mundo sumamente profundo, se comparte en uno realmente un amor, un riesgo y un camino. Entonces, por eso te digo, todo es como muy relativo. Por supuesto, sí me ha tocado, y eso no te lo puedo negar, una cuestión que sí tiene que ver con el tiempo juntos, ¿no? Por decirte, y esto sí es contundente y es terrible, el Divino Narciso nos llevó unos cuantos meses, que fue así como que rapidito, porque teníamos el maestro Tapia aquí hacia atrás. Bueno, empezamos la primera lectura en octubre de 2015. Octubre, noviembre, empezamos realmente en diciembre. El taller con El taller con Margarita, o sea, hacíamos sesiones, pero digamos, noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, estrenamos el 30 de abril. George Kaplan la monté en 3 semanas. ¿Por qué? Porque los actores están. Y porque llegas y le dices a Richard, cuélgate de acá. Y no solo se cuelga de ahí, sino que da un salto triple para llegar a nuestro. Y porque le digo a Roldán Ramírez, mi vida,
fíjate que esta idea y no sé qué, y de ahí, de que y justo hace poco estaba viendo unos videos que me encontré en el celular, eso de que no siempre quiere ver que borra y terminas no borrando y todo. Entonces veo proceso de ellos, donde les pedía una construcción y una elaboración de cuestiones gestuales, y no solamente me pedía hacía lo que yo le pedía, sino que hacía 5 opciones distintas de cómo hacerlo. Y eso necesitamos. O sea, necesitamos, yo me acuerdo, esa anécdota siempre la comento, me gusta mucho, porque admiro muchísimo a Margarita Sanz. Recuerdo un proceso de Locos también que iba a ser así súper vertiginoso con un director ruso. Yo trabajaba en el sitio y para no hacerles larguísimo el cuento, el director llegó de la mañana y fue una labor de convencimiento, pues es que ya llegó y hay que hacerlo, Margarita, pero es que ya es no sé, un mes, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, el hombre se echó una descripción de lo que venía enfrente del proceso. Recuerdo que le preguntó a Margarita si tocaba algún instrumento. Margarita dijo que tocaba el arpa, pero que hacía mucho que no lo tocaba. Y bueno, quedamos de vernos, hagan de cuenta, esto termina a las 12 del día. Nos vemos a las 4 de la tarde. Y no solo Margarita ya se sabía parte del texto, sino que trajo el arpa y ya pli. Entonces, eso necesitamos. Eso necesitamos. Entonces, y eso ahora sí que está en la cancha de cada quien, más allá del maestro que te toque, más allá del dispositivo que te toque. Es personal. Es personal. Sí, más o menos. Ahorita que veíamos las fotos, yo veía tío Vania y luego tío Vania en 1920. Digo, y me gustaría compartir porque creo que nunca lo he dicho. Yo tuve la oportunidad de ver la primera versión. ¡Ay, qué padre! Cuando estaba en la prepa. Y lo que más recuerdo de estar sentado hasta el último asiento era la luz, ¿no? Maldita sea, siempre. En escena ya ahí sale Oscar. No, pero sí, absolutamente. Él está muy orgulloso de esa interpretación. Que fue una de las cosas que de repente a mí me llamó la atención. Yo ahorita escuchando el texto pensaba en cómo el teatro completa por muchos lados una concepción que es justamente este dispositivo. Pero pensando en eso, en los dos tíos Vania y en el tiempo juntos, ver por ejemplo actrices como la maestra Silvia Cater y pensar en ese tiempo en que la directora y la actriz o muchos de los actores que estaban en ese momento ahí, ¿cómo se ha mantenido esta amistad o esta relación o este trabajo? O sea, ¿qué materia mágica existe entre esos dos procesos que se ha seguido? Pues es puro amor. Por eso me hubiera gustado tanto que estuviera en Gritos, porque Iglé fue mi maestra de teatro. O sea, a los 15 años, cuando me harté de la danza clásica, yo bailaba con Berta de la Peña y gran tragedia familiar de que cómo iba yo a dejar las clases de Berta y me iba a ir a Bellas Artes y además había que tomar un camión y entonces era una cosa terrible, ¿no? Entonces, encontré a Gritos y a muchos maestros maravillosos como Paco Marín, como el maestro Eduardo Arana, ¿cómo se llamaba el maestro Villella? Arnaldo Villella. Es que a ti no te tocaron, yo ahí no te conocía. Pero bueno, a mí me gustará, pues que eres más chiquita, eres más joven. Me tocó con Tina Tupin, que en aquel entonces Yasmín, me acuerdo como de mi pierna, llegando se dobló el tobillo y entonces Paco nos puso servicio mecánicas y no sé qué tal, y de pronto desaparece Yasmín, no me interesaba, que se había fisurado y como siguió haciendo todo, ahorita yo con mi pierna pobrecita, como habrá aguantado ese dolor para quedarse en el grupo de teatro. Y con Iglé gané mi primer dinero en escena. Entonces es una maestra, como para ustedes muchos de sus maestros, inspiradores, por los cuales dicen, yo quiero esto, o sea, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir esta vida. Entonces, y Gritos es una cosa extraordinaria, o sea, de verdad es una mujer que admiro, es una mujer que es como el alma de nuestro grupo y para mí es un honor y un orgullo
que haya sido mi maestra y que ahora sea una de las actrices del grupo. Y es puro amor, porque yo creo, y me ha pasado, que es muy difícil dirigir si no te enamoras de ese ser que estás viendo ahí en la escena. Porque te enamoras de las personas y las ves, y estoy viendo a Lore, me estoy acordando de la columna que ya es que trabajamos un montón. O sea, te enamoras porque reconoces cada gesto, reconoces cada, ¿no? Y nos conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y es amor. Y es amor porque pues es lo que más importa. Compartimos, ¿no?, con el espectador, y para poder compartir con el espectador, si no tienes ya sea algo poquito que poder dar, pues se vuelve como un acto frío, a lo mejor de enorme virtuosismo, ¿no? Pero yo cada vez pienso que no hay nada de verdad que a mí me haga más feliz que estas casitas que rentamos en el centro, y voy a hablar especialmente de una obra que para mí es muy especial, que es Nevermore, que son 15 espectadores, ¿no? Caben 15, no sé si alguien ha ido a verla. Sí. Entonces, eso de que llegan, entonces ya ven las caritas, les pones su audífono, y cuando entran al oscuro y ya nos estamos cocinando de calor todos en el cuarto de bebé, dicen, no, y son 15 espectadores. Pero es una cosa muy linda, yo creo que eso es algo que también me marcó muchísimo. Patrice Pavis, que para mí es una de las gentes de teatro, y además son gentes increíbles, vean, Patrice Pavis, Jorge Duval, José Antonio Sánchez, el maestro Luis Tavira, son personas con un caudal de conocimiento, con una trayectoria impresionante, y son las personas más sencillas y generosas que conozco. Entonces Patrice, cuando hizo, ustedes creo que ni habían nacido, ya había nacido, estábamos a finales de los 90 y él escribió, veníamos para el año 2000, y él escribió lo que él llama una síntesis anticipada de fin de milenio. Entonces él argumentaba que el teatro que venía era este teatro de pequeño formato, y él decía algo muy lindo, es como invitar a alguien a tu casa y darle el pan recién hecho. Entonces a mí esa frase me encantó, y yo de verdad que soy la más feliz. Aquí Lichi sabe un secreto, ¿no?, de que hay una oportunidad de así bien pagada y muy glamorosa y de mucha chinga, pero muy, muy padre, de regresar a la Ciudad de México a un puesto, ¿no? Y yo de pronto dije, pero si estamos con Narciso, o sea, yo no me puedo ir, tengo que terminar mi maestría, y voy a montar una obra con Villa Barahona. O sea, es tan bonito, ¿no? Siento yo, es el camino que hemos hecho, no solamente la gente de teatro, la gente de artes visuales, la gente de danza, mucha gente que ha creado estos emprendimientos comerciales en el centro de la ciudad. O sea, lo que está pasando en nuestra ciudad es un movimiento bien importante, muchachos. La ciudad de Mérida está viviendo un momento bien, bien bonito, y yo creo que nosotros necesitamos ser corresponsables y entrar en esa vitalidad que está tomando en la ciudad, no solamente para que nos vaya bien el teatro y que qué bonito, sino para que realmente construyamos una ciudad, la ciudad que nosotros queremos vivir. Entonces hay un compromiso ético en el arte, hay un compromiso ético para ustedes viniendo a una escuela, ¿no?, que pagan, no sé cuánto pagan ahorita en el semestre, pero seguramente es muy poco para lo que cuesta una licenciatura. Entonces hay una subvención del Estado que les está beneficiando, instalaciones que les están beneficiando. Entonces hay un compromiso ético de estudiar, un compromiso con los profesores, un compromiso con la profesión que están ustedes desarrollando. Entonces pues hay como mucha cosa, ¿no? Y ya me fui más allá de lo del amor y del tío Juan y estas cosas. Yo una curiosidad, por ejemplo, con las imágenes vi que en varias de las obras utilizas dos elementos en particular, los espejos y los plásticos, las cosas de plástico. Sí, son obsesiones. Y también usamos telas. De pronto, o sea, yo misma me preguntaba y decía, Oscar, otra vez estamos con las cortinas para proyecciones. Pero hay algo que a mí me gusta mucho.
hay dos cosas, y muchas más, pero voy a comentarte dos cosas. Una, que sí nos gusta mucho reciclar. Y no solamente reciclar objetos, sino también reciclar ideas. Y tiene que ver, por ejemplo, con los dos montajes de Tío Baña. Siempre se puede hacer mejor algo. Siempre puedes buscarle más y explorar más el objeto y explorar más la obra. Y a mí me encanta, por ejemplo, esta página de los objetos. Por ejemplo, los tablones que hemos hecho en Narciso, si alguien ha ido a ver Narciso, ven el encanimado que ponemos de madera. Bueno, esas maderas las usamos primero en Bacantes, después fueron la terraza de Tío Baña y ahora son la tarima de Narciso. El juego del plástico, o sea, yo estoy esperando con ansiedad un momento en el que pueda yo volverles a los plásticos, porque aprendes un montón, porque son un objeto increíble, porque tienen texturas, porque pasan muchísimas cosas con ellos, ¿no? No siempre usamos video, pero es un material que a mí me gusta mucho. Y si se dan cuenta, la mayor parte de las producciones que hacemos son producciones baratas. Producciones, ¿no? A veces invertimos, en lo que más invertimos luego es, por ejemplo, el vestuario. Y invertimos no porque sean grandes vestuarios, sino porque de las cosas que nos importan, como dice mi cuñada, como somos pobres hay que comprar cosas de calidad, porque te van a durar más. Entonces, si usas una tela chafa de 15 pesos, que después de que ya le pagaste al modisto, a la tercera función ya se abrió, o ya se decoloró, o la metiste a la lavadora y salió quién sabe cómo, pues te va a salir más caro volver a hacer ese material. Entonces, las producciones que nosotros hacemos, el dinero que nosotros recibimos de los financiamientos que constantemente estamos buscando generar, porque sí cubrimos una nómina amplia, ¿no? O sea, contratadas, ahorita no me acuerdo cuántos son, pero debe ser como alrededor de 6 personas que reciben un pago quincenal, pagamos las nóminas de los actores, que no son los sueldos que a mí me encantaría bajar, pero cuando menos, porque las chicas ahorita ya llevan 48 funciones de Narciso, entonces son nóminas que tienes que considerar. Entonces, nos importa más invertir en las personas y en estos materiales, ¿no? Que hacer una producción enorme que después no puedas mover a ningún lado y que des 10 funciones porque ya no tienes momento para los actores. Entonces, son como varias vías, pero sí hay obsesiones, los espejos me encantan y también hay retos lumínicos. A mí me encanta trabajar en blanco y solamente Oscar, que es un loco y que además no es gente de teatro, o sea, Oscar, el secreto de Oscar es que no le gusta el teatro. No le gusta el teatro. Eso es un motor, entonces como no le gusta, entonces estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que encontramos algo que pueda funcionar. Y muchas veces es más fácil cuando regresas a esa idea, regresas a ese elemento y le sigues sacando jugo y le sigues encontrando, ¿no?, la forma de trabajar. Trabajar los famosos espejos, ¿verdad? Y todavía seguimos ensayando y todavía seguimos viendo y seguimos buscando formas de los reflejos a la cosa. Ya que está hablando de cómo usa los elementos en Aguascalientes, ¿cómo sintió el estar en una hacienda de verdad con la gente casi en sus narices? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de pasar Tío Baña ahí a otro formato? Pues a mí me encantó, yo fui la más feliz porque además tuvimos un equipo técnico de chavos de Guadalajara, que ahorita la muestra está haciendo algo súper bonito, que es reuniendo técnicos de diferentes partes del país. Entonces también, o sea, son oficios, como les decía, que necesitamos aprender, o sea, hay muchas cosas más aparte de actuar y de cosas importantísimas. Entonces es un grupo de chavos increíble, que si la viste, ¿sabes dónde estaban ellos? ¿No la viste? Vi en Aguascalientes nada más vi un artículo, pero hablaba maravillas de eso. Sí, estuvo muy lindo. Sufrí un poco la cuestión de gestión, porque solo un día estuvo abierto al público y se nos quedó un chorro de gente fuera, y después fueron días para la muestra y no llegaban los camiones y nos quedábamos con sillas vacías porque no llegaban los de la misma gente. Las cosas son así de... Pero
todo funcionó increíble porque la gente de la casa, que es el Museo Regional de Aguascalientes, nos recibió de una manera extraordinaria, o sea, cerraron salas para nosotros, nos permitieron hacer las loqueras que quisimos, el equipo técnico montó las loqueras que Oscar les pidió, porque todas las luces y el equipo técnico estaban en el techo. Entonces los chavos montaron su casa de campaña y estaban como en el polo norte, porque hacía un frío de la chingada, y además nos tocaba tarde. Entonces sí, los chavos estaban así como fiestita y todo. Y fue una locura que se pudo hacer, sobre todo gracias al equipo técnico, que la muestra accedió a que lo hiciéramos en sitio específico. Tiene muchas complicaciones hacer las cosas en sitio específico y no todos los actores tienen, ¿no?, ese gusto por el sitio específico. Entonces hubieron actores a los que sí les dio mucho más trabajo entrar y a que tuvimos que dedicarle más tiempo, porque era trabajar, eso me gusta mucho en el realismo, lo que hemos encontrado con Chekhov, que es un gran maestro, que es trabajar por objetivos, y de esa manera es más fácil volver a trazar, porque obviamente al estar en un lugar diferente había que volver a trazar los 4 actos. Entonces eso fue un reto enorme, y hubieron actores que crecieron de una manera extraordinaria. O sea, Juan Ramón estuvo, ¿no?, y tuvimos unos retos terroríficos, porque en una de las funciones yo dije, no, aquí se me van a desmayar, porque en primera fila estaba Julieta Iurrola, y Julieta Iurrola fue Sonia en la versión del maestro de Picarules, y estaba Marinos, y un montón de gente del teatro. Y entonces no era aquello de que no los veo porque todo oscuro, o sea, estabas aquí enfrente del otro. Entonces fue una experiencia súper linda, y la verdad un cariño enorme con toda la gente del museo, o sea, hasta los afanadores, la gente de los custodios, bueno, cuidaban más la utilidad de los actores que las piezas cuando entraba el público. O sea, una cosa súper bonita. Y muy difícil, por eso ahorita quiero hacer para Gira una versión diferente, que no sea de sitio específico, que sea como portátil para poder mover. Esas están. Tenemos mucho tiempo, no, pues estamos súper bien, y además la verdad es que hay que aprovechar a Raquel. Entonces, por favor, chicos, adelante. Digan o platiquen ustedes. ¿Se vale la segunda ronda? Una sencilla. Una facilita. Como del espíritu de actor. De repente dicen, es que en Mérida todos son actores, ¿no? Mucho actor, ¿no? Sale por lo que... ¿Cómo ves en otros lugares, ya no solo en México? Tú has ido a Estados Unidos, a Japón. ¿Cómo ves esto que se... Como tendencia a lo teatral o a actuar tendrá que ver con culturas así que digas son orientales ellos y son europeos y son más fríos, más técnicos? No sé, Mike, porque tampoco creas que hay mucho tiempo de convivencia. O sea, cuando hemos viajado, y por ejemplo cuando fuimos a Japón, fuimos más bien con arte-acción. O sea, fuimos a festivales de performance donde además gente de aquí de Versailles, los Estados Unidos, que han sido parte del grupo, les ha tocado estar padrísimo un mes o 3 semanas en Japón con estos intercambios. Ha sido más el vínculo con la gente de danza y de performance. Ahorita no sé por qué me ha venido mucho, por ejemplo, un fenómeno que ocurre en Guanajuato, que a pesar de tener el Festival Cervantino, la producción, no hay nadie de Guanajuato, Está bajo. La producción es baja. La producción, no, y es de muy mala factura, ¿no? Entonces, eso es algo que no es que yo lo tenga de primera mano, o sea, fue como el reporte que nos dio Jaime la vez pasada, y yo en lo que he estado mucho con lo del Cervantino, sí me he hecho esa pregunta. O sea, sí, por supuesto hay gente maravillosa como Luis Martín Solís o Martín Acosta, ¿no? Pero te podrías imaginar que teniendo el acceso anualmente a cosas extraordinarias, tendría que haber más gente dedicada al teatro.
no ocurre. Yo me imagino que tiene que ver con una cuestión de entorno y tiene que ver con una cuestión de acceso, ¿no?, a las escuelas y de posibilidad de gestionar para realizar. Pero así que yo te puedo decir, que hay más actores en Japón, más actores en Japón. ¿Sí? Por ejemplo, de lo que hemos visto, así como que, por supuesto, la pujanza de las artes escénicas catalanas es enorme y se la pasan durísimo y es carísimo. Y por ejemplo, un colaborador que es un ser extraordinario, Xavier Bobés, que es el Teatro de Objetos, que ha estado acá, que es, digamos, él se presenta en festivales así súper importantes, en la Bienal de Venecia y demás, siempre está sufriendo por las cuestiones de dinero, por los costos en Europa, ¿no? Yo siento que aquí, dentro de todo, tenemos un mayor acceso. O sea, México, muchachos, estamos en jauja. O sea, las becas que den FONCA es algo que no ocurre en ningún lado. Es algo extraordinario. Y yo, la verdad, sí tengo mucho que agradecerle a FONCA porque desde el principio que nosotros hacíamos cosas rarísimas, no como ahorita que está de moda, nosotros de pronto decíamos, vamos a montar una obra que entonces que no hay texto. Entonces ya de entrada era aquello de, pues es que no es teatro. Y entonces los de teatro nos decían que nosotros hacíamos performance, y los de performance nos decían que hacíamos teatro, entonces no cabíamos en ningún lado. A mí me pasó una cosa chistosa que se os voy a contar, me da mucha ternura porque además hay gente muy linda que me tocó una generación de jóvenes creadores muy bonita en el FONCA. Me tocó estar con Jaime Chabó, con Sandra Félix, con Tony Castro, con Alejandro Einstein, Camila Barre, Maribel Carrasco, sin escapar. Una generación súper chula. Y nuestros tutores eran Víctor Hugo Rascón y Germán Castillo. Y entonces yo, que siempre he sido como bien moñota, o sea, así de la ñoña, que sí llega con la tarea, llegué al primer encuentro, mensa de mí, con mi montón de videos que daban cuenta de los testimonios, porque mi trabajo en aquel entonces era autobiográfico, era teatro personal, y todo eran testimonios y no había repetición, o sea, hagan de cuenta que cada sesión era series de personas que grabábamos en video. Y cuando llego, pues por supuesto, se lo monto, se lo pongo a ver a todos, y el maestro Germán Castillo, bueno, todo el bendito encuentro se la dedicó en contra de mi trabajo. Digo, nos queremos mucho, pero sí me agarró, porque además nadie llevó nada más. Y además era teatro, entonces fue una cosa terrible. Y entonces yo me rebelé y dije, no me entienden mis tutores, me voy con los de arte acción. Entonces hice mi revolución y me cambié al siguiente encuentro con la gente de performance. Eso es padrísimo, la pasamos bomba, pero de pronto también me comencé a aburrir con las piezas de los de performance. Y después ya regresé y ya con Víctor Hugo ya agarré mi esquina, porque Víctor Hugo, ya después salió el cuento de qué tutor había elegido a qué pupilo, ¿no? Entonces, y pues eso, ¿no? Pero ¿qué estaba yo diciendo? ¿De quiénes? ¿Cómo, digamos, una comunidad se acerca mucho más al teatro donde hay oportunidades, sí, y de que el FONCA ha abierto muchas puertas y que eso ha sido muy importante para muchos lugares. Y yo creo que de verdad Mérida ahorita es uno de los ejes, ¿no?, nacionales con una actividad súper padre, ¿no? Están pasando cosas, lo que se están, pues solamente, o sea, cuando abrimos en 2009 Casa Teatro de la Rendija, pues solo estaba el teatrito de Ricardo Andrade, que ya tenía varios años, no porque innováramos nada, ya el Tinglado había tenido un espacio, la Casona, o sea, habían existido, ¿cómo se llamaba el espacio de el Grupo Teatro Repertorio? Y tenían una casa. Estuvo en diversos sitios, principalmente salones de hoteles que ya no se usaban. Se instalaba el teatro. Ajá. Sí. O sea, ya es como parte de un vivir la ciudad y de un, ¿no? Entonces, pero en ese momento pues prácticamente no había nada, no había espacios alternativos, y vean qué bonito, ¿no?, en estos 8 años, cómo se ha detonado la actividad teatral y la actividad de muchos espacios alternativos y la recuperación del centro desde muchos aspectos, ¿no?, de que puedes ir a vivir el centro de otra manera. Entonces, creo que no contesté para nada.
Mi pregunta va sobre los filtros que decías tú hace un rato. Porque yo hace poco que estoy en la ciudad, pero una de las cosas que me impresiona es la movilidad que hay, los grupos, el movimiento, no solamente en teatro, en danza, en todas las artes, la cantidad de festivales. Siento que es como un estado y una ciudad privilegiada. Yo que conozco de otros estados y de provincia y del DF, y te pregunto, nosotros estamos como escuela buscando cada vez más mejorar todo, la clase, el trabajo con el alumno mismo. ¿Cómo reestructurar o amplificar, o qué mejores estrategias podemos tener nosotros desde la escuela y a su vez desde la rendija y de donde sea, para que podamos abrir más el conocimiento y el reconocimiento de esta escuela, para que gente que tenga la oportunidad de, como dices tú, venir, se entere a tiempo de estados cercanos, porque también como estoy envuelto en la escuela, veo a mis compatriotas, a los de Cuba y a los de acá, que también yo soy mexicano, y digo, gente comprometidísima. O sea, la gente está trabajando porque le gusta y quiere mejorar todo. Y nosotros, yo creo que podríamos mejorar eso, pero ¿qué piensas? ¿En alguna estrategia puede haber? Sí, esta recibida me estás preguntando cosas complicadísimas. Porque, mira, o sea, yo estuve en la escuela y, o sea, fue parte de un proceso súper bonito desde el Centro de Capacitación Teatral que impulsó la maestra Ligia. O sea, y han sido muchos momentos y muchas voluntades políticas y mucho pensamiento ahí integrado. Entonces yo de entrada, que estoy ahorita muy lejos de saber cómo está funcionando la escuela, no te podría yo ni por error darte una aproximación, ¿no? Pero yo creo que todo es una cuestión de voluntad y una cuestión de evaluar, de hacer una autocrítica constante, no porque está mal algo o bien algo, sino porque es un ejercicio constante de un pensamiento crítico que te hace revisar. Y son tiempos complejos los que estamos viviendo. O sea, son tiempos con lo convulsionado que está nuestro país, que realmente necesitamos abrir el panorama y ver qué es lo que realmente está pasando. Y, por ejemplo, a mí me inquieta mucho algo que ocurre en la ciudad. Yo creo que sí vivimos todos inmersos, como decía, en esta idea, que además es una idea de moda, digo, no estoy tampoco yo trayendo ninguna intención del agua tibia acá, ¿no? O sea, que me agarro del pensamiento de José Antonio Sánchez con la idea de los dispositivos. Entonces todos vivimos inmersos en algo, ¿no? Toda la Escuela Superior de Artes es un dispositivo inmerso desde otro dispositivo además complejo, que es el gobierno del Estado, en una ciudad efervescente, en un momento donde el país, o sea, de Campeche para allá, ¿no? O sea, la gente se está matando, hay un derramamiento de sangre tremendo, donde otros teatros y otras escuelas, o sea, lo que están pidiendo ahorita la UB, por ejemplo, lo que vivió el año pasado la UB, con los chicos asesinados, con los maestros en paro, o sea, son otras vivencias y otras necesidades. Entonces, no sé, yo creo que lo que todos nos tenemos que preguntar es de qué manera podemos servir y servir mejor y para qué en este tiempo que nos está tocando vivir. Yo creo que la ciudad, o sea, de pronto me imagino rinocerontes de UNESCO, ¿no? O sea, donde de pronto dicen, ay, pues pasa un rinoceronte, pues ¿cuál? Yo no lo vi, no es, ¿qué es eso? Y, o sea, el narco y todas las redes del narco somos parte de eso, hay todo un entramado, hay una enorme cantidad de gente que está viniendo a la ciudad y que se están haciendo divisiones, ¿no? O sea, están pasando muchas cosas que yo creo que sí es muy importante. No creo que necesariamente sea la única razón de ser del arte, pero hay momentos donde es más pertinente una cosa que otra, y yo creo que sí, la mayor pertinencia en estos momentos es ver cómo estamos viviendo juntos en esta ciudad y qué teatro necesitamos hacer en esta ciudad para construir ciudadanía. Y hay muchos aspectos y que son muy complejos.
Yo sí creo algo, comparto la idea de uno de los creadores, un compañero que me apasiona, que es alguien brillante, de Héctor Borges, de Teatro Ojo, ¿no? Donde, o sea, él nos decía, pues es que, o sea, ¿el arte para qué? O sea, ¿qué pregunta está respondiendo el arte? Que además él citaba a Ito Steyer, de esta videoasta extraordinaria, política, con unas piezas poderosísimas, donde dice, el arte está respondiendo a la pregunta de qué manera embellecemos el poder. Y es fuertísimo. Entonces, ¿cuál es el sentido de las obras? No solamente escénicas que se presentan, ¿no? O sea, a mí no me cabe la menor duda y me parece padrísimo que se haya hecho Philips, y yo incluso agarro la pata de esa vaca, no con tanto agrado, porque sí me he quejado de ser parte del comité de la Capital Americana de la Cultura, y maestro Enrique ha sido un cómplice, guarden el secreto, pero, o sea, hemos cuestionado, ¿no? Porque indudablemente es parte de una campaña política, ¿no? O sea, el PAN está en campaña porque quiere ganar la gubernatura. Y entonces puede haber, yo no lo he visto, mi pata chueca me lo he pedido, que seguramente está de bonito Philips, ¿no? Y es una manera de vivir la ciudad, pero es una manera a lo mejor no tan crítica de vivir la ciudad, ¿no? O sea, dentro de estos dispositivos, ¿no? En las que tal vez no somos agentes o no hay una capacidad de agenciamiento a través de esas presentaciones estéticas, porque son divertimento. Tiene un lado muy chulo, que es caminar la ciudad y vivir la ciudad. Entonces, de nuevo, a mí me alarma sobremanera que un puñado de artistas de la ciudad nos estemos matando para conseguir los fondos municipales, cuando los artistas de teatro regional en el Teatro Mérida pueden sacar en una noche 400, 500 mil pesos por una función doble. Quitémosle todo lo que le paguen a la Secretaría de Cultura, etc. Pero eso es lo que está llenando nuestros espacios oficiales. ¿Por qué no una obra de la escuela? En una temporada. Aquí ya me estoy poniendo muy política. Yo también diría esa concentración, ¿no? En un festival ocurre de todo, ¿no? En una semana hay, cuando podría haber una distribución, ¿no? A todo lo largo del año hay constantemente oportunidad de ver teatro, de ver escultura, de ver instalaciones en la ciudad, de ver vivir la ciudad constantemente presente, ¿no? Y no festivales donde hay 10 espectáculos en la misma hora. Claro, sí. Se vuelve cantidad, ¿no? Hacer cantidades. Sí. Y hay varias cosas, sí, la capital americana tiene cosas que van a estar súper bonitas. Viene obra de Peter Brook, viene Lola Arias, tienen cosas muy padres. El cuestionamiento es cómo y por qué se tomaron decisiones millonarias de adquisición de espectáculos, ignorando que por otro lado el ayuntamiento está llevando a cabo la Agenda 21, donde habla de la gobernanza y habla de la implicación de los ciudadanos y de las creaciones locales, por mencionar uno de los muchos aspectos. Entonces son esos dispositivos que no es porque unos sean malos y otros buenos, ni porque los que están, todas esas decisiones sean malos y nosotros que no tenemos aquí recursos para hacer nuestra obra seamos buenos, sino de qué manera accionamos, cómo respondemos ante lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y de qué manera generamos lo que está en nuestro ámbito de competencia poder llevar a cabo. Y yo creo que, no sé, es muy complejo lo que me estás preguntando, Alcibiades, pero yo creo un poco eso, o sea, la pertinencia de nuestro tiempo y en nuestro contexto. Es muy complicado. Pero aquí estamos, y yo creo que hablar, conversar y ver las caritas de los muchachos, yo creo que ya es el punto máximo para saber que aquí estamos y que es lo primero que necesitamos para poder hacer las cosas. Sí, más o menos. Y es complicado, o sea, ahorita me acuerdo que desde que estábamos, ¿te acuerdas, hija, con los planes de estudio, José Ramón en algún momento nos cuestionó y nos dijo de no me acuerdo qué escuela, en donde ya era un plan curricular flexible, donde incluso ya no había clases de actuación, ni de dirección, ni de nada, sino que era el proyecto lo que conducía
son muchos esquemas educativos, siempre la pregunta de cómo, de si las artes se enseñan a los niños, es complicadísimo. La veracruzana es ese modelo. En la veracruzana, el modelo flexible es el que se está manejando. Sí. Cambió el plan hace como 8 años, Ajá. más o menos, que entonces le llaman licenciatura en teatro, pero tienen perfiles diferenciados. Algunos alumnos van a gestión y producción, otros van a dirección, otros a actuación y otros a dramaturgia. Entonces, está flexibilizado. Sí, sí, no me acuerdo de cuál hablaba en aquel momento. Y sí, o sea, hay otras escuelas, ¿no? En Holanda, en Inglaterra, pues donde es una cosa tremenda. Ahora, indudablemente sí tenemos un rezago educativo en nuestro país enorme. Yo recuerdo en mis tiempos, imagínense, en el año 1 conejo, cuando llegué a filosofía y letras, o sea, pude, y lo digo con enorme orgullo, decir que pasé a la primera el examen de admisión de la UNAM. O sea, y pasé y entré y tal, y yo venía de una escuela privada y yo era moñota, ya te digo, o sea, sí leía y todo aquello y estudiaba. Y aún así, el rezago que yo tenía con relación a los chicos egresados, por ejemplo, de los CCHs en la Ciudad de México era enorme. Y también lo ponía, digamos, un poco en relación con, me acuerdo mucho de un amigo con el que sigo en contacto, belga, ¿no? Donde se moría de la risa de nuestras clases de etimologías, porque él, llegando de intercambio al tercero de prepa, él ya tenía un conocimiento de latín y griego. O sea, la educación en países primermundistas pues tiene sus alcances y nosotros ya sabemos que hay un rezago educativo en nuestro país y pues que es una cosa más con la que tenemos nosotros que aventarnos, ¿no? Y que leer todo lo que nos digan nuestros maestros, no llegar así como que jubilé el resumen, no es lo mismo, ¿no? O sea, hay que entrarle, nos decía muchachos, no hay atajos, hay que, ahora sí que es un amasar constante. Entonces, pero está bien, es que, y me voy a ir con eso, así que al método. Pensando un poco como en la cuestión que plantea el maestro de estas estrategias, de los filtros, de repente yo siento que hay una cuestión, pienso que al menos yo como estudiante siempre me pregunto cuál es este estándar del actor o cuáles son estas, digamos como en esencia, un actor, estos 30 pasos seguidos de danza que uno entiende muy bien que necesitas tener como bailarín para estar en cierta posición, pero en el actor siento que a veces es mucho más difícil como comprender ese mismo estándar, como siguiendo un poco las cosas que dijo en el discurso, la cuestión de tener algo que decir. A veces siento que sí hay una presencia de cosas por decir, pero de repente siento que la forma de dirigirse, la forma de dirigirnos, este vínculo entre cómo decimos y cómo es recibido, pienso que la lectura está un poco también en esta cuestión de que a veces tomamos de tantos lugares como si fueran manuales, en vez como de responder a las propias necesidades históricas o sociales de nuestros tiempos. Y también siento que es porque no hay como, bueno, al menos para mí, hay como una no comprensión de qué necesitamos o cuáles serían en nuestro tiempo esas estrategias para acercarnos a un espectador. Y yo, por ejemplo, en mi acercamiento a la rendija, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que llego al teatro y siempre espero encontrarme a otra gente del ESAI o a otra gente del teatro. Y en una de esas encuentro a los papás de un muchacho que estudiaron conmigo en la secundaria y que nunca demostraron estar interesados en el arte. Y, hola, ¿qué hacen por aquí? Nos gusta venir. Y a partir de ahí me surgió la cuestión de qué tiene o qué les da cierto tipo de eventos o cierto tipo de espectáculos o cierto tipo de obras que aún cuando en algún momento pudiste no estar interesado, de repente sí lo estás.
Y lo digo porque a veces siento que en muchos compañeros he visto que las cosas que dicen son muy interesantes, o las cosas que tenemos para decir pueden llegar a una persona, pero de repente en ese diálogo, a lo mejor una inmadurez o un desconocimiento de estas estrategias para acercar, ahí es donde cae. Y quizá por esto mismo, que se está respondiendo con estrategias de otros tiempos, de manuales alejados a nuestra situación actual, ¿no? Entonces, preguntar un poco eso, si hay, pues en los maestros o en usted, como un esbozo de algo que... Frida. Frida, me dijiste miles de cosas, mi cabeza está... A ver. Pero mira, yo creo que ustedes la tienen bien difícil. Porque todavía nosotros, o sea, yo que te digo que tuve como maestros a Carlos Solorza, al maestro Ludwig, o sea, todavía el teatro parecía tener certezas, ¿sí? O sea, tú podías entrenar y hacer un trabajo actoral con una cierta certeza. En el momento en el que se hace así, con toda esta era postmoderna, ¿sí? De lo primero que ocurre es que ya no hay certezas. Entonces, eso es algo, ¿no? Que por eso, en lo que además me dio mucha ternura revisitar el manifiesto de la zona del miedo, que estaban todos bien chiquitos y decíamos unas cosas así muy grandilocuentes de pronto, pero era vivir en la incertidumbre, o sea, y también es el interrupto. O sea, todo el tiempo es un reinventar y un pensar, y cuando crees que ya tienes la obra, llegas a pensar y te das cuenta que se te escapa, y es lo maravilloso de las artes vivas. Es lo extraordinario, lo que no cambiaría por nada, ¿no? Y no creas, yo en algún momento tuve un momento donde dije, de veras quiero hacer teatro en la Ciudad de México, y es que es una friega, ¿no? Cada vez que tienes toda la energía que necesitas para levantar aquello. Y me di cuenta que lo único que yo deseaba hacer en la vida era eso, y que todo me lo chutaría. Pero realmente es una época mucho más llena de vectores diferentes por donde caminar y formas diferentes de hacer las cosas. La cita de Pina Bausch y pensar en Pina Bausch me encanta porque es parte de lo que ocurre con la compañía que ella crea, es que justamente invita a los bailarines que fueron rechazados en las compañías de danza clásica. Ella crea, ¿no?, una forma escénica que además un parteaguas lo que ella hizo con la danza. Y es diferente, o sea, los actores, los bailarines que entraron a trabajar con ella en estos momentos donde todavía el bailarín de danza clásica no se detenía para decir en un micrófono, ¿no?, yo me llamo Elena Fibonacci, de pronto ella lo comienza a hacer y entonces se comienzan a abrir. Entonces la tienen difícil, pero también tienen una posibilidad en un panorama amplísimo para desarrollarse. Tal vez lo que en algún momento no hubiera sido posible para un actor determinado o un bailarín determinado, ahorita sí es posible hacerlo. Y eso es maravilloso, pero también es un reto enorme, porque entonces al no tener esa cajita que te contiene y que te dice, ¿no?, que tienes que medir 1,70, que estoy hablando de danza clásica, que tu fémur debe medir 5, entonces ya tienes otro reto y tienes una responsabilidad, ¿no? Yo siento que eso en el ámbito de las artes escénicas, concretamente el teatro, sí ha cambiado, porque ya no es este director que mágicamente va a iluminar y hacerte actriz y que te va a decir todo lo que necesitas saber para que tú líricamente, con tu intuición y con tu inspiración, salgas y lo logres, ¿sí? Ahorita los actores necesitan ser personas que lean un chorro, que se impliquen, ¿no?, que tengan una postura con la pieza en la que entran a trabajar, ¿sí?, que tú estés de acuerdo con lo que te toca, con tu colectivo, comunicar al espectador. Es muy diferente. Es muy diferente. Y
yo creo que a pesar de que nosotros vivamos en una ciudad donde se paga más barato que en otros lados, donde también por un lado pues, podemos conseguir una forma de vida también mucho más barata, no es tan caro como en otros estados o en la Ciudad de México, ¿no? Los actores en la Ciudad de México, tuve muchos amigos que yo adoro con todo el alma, veo que se la pasan, sufro porque se van de un llamado de comercial a un ensayo, de allá a otro ensayo, de allá a la función, y puede tener, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar mañana. Sí, resuena mucho con lo que... Y aquí ustedes tienen un chance maravilloso del tiempo, el tiempo y los espacios, una posibilidad de que con nada puedes hacer algo y puedes vivir. Yo creo que una cosa que ya no metí en el texto, pero cuando comenzamos a hacer estas formas escénicas rarísimas y que nos rompíamos también la cabeza de cómo las íbamos a solucionar escénicamente, que muchos trabajos fueron malísimos de lo que hacíamos con el maestro Gabriel Báez. Me acuerdo que una de las chicas que era egresada, yo todavía en aquel momento estaba todavía en la universidad, y Gabriel le dijo, maestro, ¿cómo voy a poder yo hacer esto y trabajar de esto? ¿No? Y no hacer otras formas escénicas porque tengo que dedicarme tiempo a esto. Y Gabriel le dijo, vende naranjas, a ver de qué vives para poder hacer lo que tú deseas de la manera en la que lo deseas hacer. Son decisiones. Y sí, yo creo que el reto que ustedes tienen como creadores escénicos es enorme, pero también es gozosa y que están en un momento maravilloso en esta preciosa ciudad para poder hacerlo. ¿Qué necesita un actor? Pues dramático, expandido, dramático, lo que sea, compromiso e imaginación. Yo he llegado al punto de decidir trabajar con personas que tal vez no tengan todas las características físicas que yo quisiera, porque prefiero a las personas comprometidas, que sé que van a llegar al ensayo. Adoré a la maestra Silvia Carter cuando apenas empezábamos a trabajar una obra juntas aquí en Mérida, porque llegó todavía con visos de la intoxicación que le había dado. Y ella llegó porque no podía faltar al ensayo. Y digo, hay cosas extremas que obviamente digo, si estás muy, ¿no? Pero hay un compromiso no solamente con el director, sino con tus compañeros. Entonces, eso es algo que yo sí veo que en la ciudad de Mérida nos falta. Tener un compromiso y ser como muy consciente de que estamos entrando juntos a una aventura compartida. Y sí siento que falta mucha imaginación. O sea, falta imaginación y falta esta capacidad múltiple de llegar con muchas soluciones. No esperar a que el director llegue y le diga a uno qué tiene que hacer y que después al segundo ensayo ya se le olvidó al actor todo lo que marcaste con tanto trabajo y que el asistente tomó notas hasta donde pudo y otra vez, ok, vamos a volverlo a hacer. Y que entonces al tercer ensayo de nuevo, porque entonces uno no crece. Si uno llega a un ensayo y da, ¿no?, su reservita y sacas tu ensayo, pero no sacaste todo aquello y no llegas al siguiente día no solo con todo aquello, sino con lo que trabajó contigo el director, pues entonces eso no va a crecer nunca. No sé si me explico. O actores que llegan y que entonces como que reservo mi energía, porque entonces mañana la saco chido. No, porque entonces el director jamás va a poder ver hasta dónde está eso maravilloso que eres capaz de dar. Por decir, pensando en poquitas cosas, pero que yo creo que es algo que sí nos ocurre, ¿no? O que sí me he topado con variadito. Bueno, en su caso serían como dos preguntas en una. A mí me gustaría estudiar teatro y yo creo que el teatro puede hacer un mundo mejor. A través de las artes podemos ser más sensibles a las personas. Entonces, ¿usted cómo decidió entrar a teatro? ¿O cuál fue la que lo impulsó y dijo yo para aquí me voy? Otra pregunta sería, para usted, ¿cómo es que influye el teatro socialmente? O sea, ¿cómo puedo poner ese granito de arena para que socialmente sea mejor?
Mira, ahorita me lo dijiste y el recuerdo vino a mi mente así, como si hubiera ocurrido ayer, pero fue en la danza. Yo creo que la gente de la danza clásica, a pesar de toda la cuestión ideológica que implica, para mí es una pasión, es una fascinación. No tengo la experiencia como cantante de ópera, pero tengo la sensación que por ahí se va. Hay una implicación física tan grande que no tienes escapatoria. O sea, todos tú te vuelves como en un metal muy conductor para aquello. Entonces yo recuerdo perfecto, estaba muy chavita y es cuando les dije que tomé la decisión, fue de lo último que bailé con Berta, y era un solo muy exigente. Yo tenía como mucha fuerza en las piernas, era así como mucho vigor, y entonces eran como muchos saltos, muchas cosas. Entonces recuerdo algo que mi amiga y querida Silvia Macías le llama ese momento del gran silencio, que yo creo que es como cuando detienes el mundo. Entonces fue un salto, pero lo estoy viendo, y la oscuridad y una sensación de plenitud que yo creo que es como estos estados de meditación, un estado, ¿no?, de conciencia que me hizo desear eso. O sea, me hizo desear volver a estar con esa sensación muchas veces. Y pues, yo he pasado por cuestiones de salud muy difíciles, y también en otro momento donde tuve que tomar decisiones, me pregunté a mí misma qué es lo que quisiera yo estar haciendo, y me respondí a mí misma que quisiera estar haciendo dos cosas: barriendo el espacio donde vamos a ensayar y ensayar, porque es una cosa extraordinaria. O sea, como actriz, cuando te cae el 20 de algo en escena, o como director, cuando ves que el actor hizo algo y hay un clic, o que el espectador de pronto pasó algo que no es diario, ni en todas las funciones, ni en todas las obras de Google, ese momento dices, pasó. Es eso. Es eso por lo que me dedico a hacer teatro. Y la otra era el teatro social. No creo que necesariamente el arte tenga que tener una función social, no necesariamente. Creo que en estos momentos es pertinente para nuestro contexto. Y yo tuve muchas dudas de ello, de cómo el arte podía transformar cosas, completamente el teatro, pero he tenido el enorme privilegio de trabajar en la comunidad de Pozo Blanco con el proyecto Redes. Y eso ha sido algo que nos ha cambiado la vida, me hizo ver el teatro de una manera diferente, apreciar lo que tenemos de una manera distinta. Esto que les digo de que un teatro lo tienen todo, lo tienen aquí, es aquí y ahorita, ese momento de estar juntos. Y ha sido porque llegamos a esta comunidad de 300, 400 habitantes con la consigna de montar Una noche de verano de William Shakespeare. Yo, por supuesto, por todos lados del proyecto presentado al Cervantino cuando nos invitaron, fue como, o sea, incluso yo así casi de no, por favor, no puedo, era decir, nosotros vamos a estar al servicio de la comunidad y no va a ser prioritario montar una obra de teatro. Si sale, qué bueno, y quién sabe cómo va a salir aquello. Y pues fue un proceso largo, el primer año, donde comenzamos a conocer a las personas. Hicimos no solamente ensayos escénicos, sino también hicimos cultivo orgánico, hicimos reuniones de costura de vestuario con las mamás de los niños, que hay quienes tienen 2 o hasta 3 trabajos, en condiciones sumamente difíciles. O sea, hay personas, no puedo decir que es una población que vive en extrema pobreza, pero sí hay algunas familias que sí está muy dura su situación. Son pequeños poblados donde todavía las familias son enormes, donde muchos de los niños son el 6º hijo de 10 o de 12. Entonces, bueno, fue una cosa complicada. No voy a ser tan largo, porque ya nos tenemos que ir, ya Freddy está listo, ¿verdad? No. Entonces, pero sí nos dimos cuenta, y sí fui yo muy consciente desde el principio, que tenía que ser una relación lo más simétrica posible. O sea, nosotros íbamos a llegar a ver cómo estar con la gente y a ver de qué manera ayudar a lo que saliera.
y aprender todo lo que pudiéramos de ellos. Esa fue nuestra consigna inicial, o sea, no llegar como que yo soy maestro de teatro, les voy a cambiar la vida y miren qué chido. Eso yo creo que fue fundamental para que pudiéramos construir primero que nada una relación de amistad, que ahorita no le he podido contestar a Lulú, pero todo el tiempo, o sea, la gente de Pozo se comunica, nos felicitamos por los cumpleaños, hay llamadas telefónicas, ahí se convirtió en una amistad. Y pues ya para no hacerles el cuento tan largo, porque además estoy realmente orgullosa de ellos, logramos una puesta en escena maravillosa. Yo incluso fui con uno de los chicos, de los actores egresados del Centro de Capacitación Teatral y del área de danza, que es Tomás Gómez, que es un chavo talentosísimo que ahorita está dedicado prácticamente por completo al cultivo orgánico, que a veces baila con Tumaca, no te lo digo Tatiana. Él estuvo en la versión que nosotros hicimos de Sueño una noche de verano, que tuvo muchísimas funciones, que tuvo temporada en el Galeón, etc. Y de pronto veíamos a la gente y decíamos, está más bonito que como nos salía a nosotros. Porque había otra vibra, había otra relación, todo en el campo. La verdad es esto de que siempre vemos más verde el pasto del vecino, ¿no? Y yo estaba feliz en Pozo Blanco y he estado feliz cada vez que he ido, porque para ellos es un lugar, que también hay que ver ese otro lado de la moneda, donde no hay internet, donde luego no hay luz, donde no hay calles, donde hay, ¿no? Donde la gente, muchas veces los chicos están deprimidos porque se saben pobres, porque hay justamente este dispositivo donde ellos no son capaces de subjetivación y de agencia, sino difícilmente creen poder cambiar su situación. Y lo que nos permitió el trabajo escénico fue que muchos de los niños ya se dieron cuenta que pueden tener otros caminos en su vida. O sea, hay un caso de un chico que para mí es, creo que es un ejemplo del proyecto, de que un proyecto puede hacer, un proyecto artístico, y es que es un chico que cuando llegamos era sumamente violento. Era un chico que le pegaba a las niñas. Me acuerdo que todo el tiempo era, Alexis, y nos bajó las llantas de las bicicletas y le pegó a no sé quién y le echó, lo más extremo que hizo fue que le lanzó bombitas a las niñas. O sea, eso pasaba. Y en los 3 años se fue transformando. Entonces, lo que nosotros pensamos es que si ese niño, hijo de un padre alcohólico, de un padre violento, puede llegar a pensar que no tiene que pegarle a su mujer, algo bueno ya hicimos. Entonces, esos son los cambios o transformaciones que puede tener, ¿no?, a un nivel cercano de la gente al interior del mundo. A mí, como directora, me afectó muchísimo. Muchísimo, o sea, redescubrí muchas cosas que me importaban de la escena. Me encanta que haya un flujo estético de ida y vuelta. En Narciso hay muchas cosas que son de Pozo Blanco, y en Pozo Blanco hay cosas que trabajamos en Narciso, o en los procesos que he ido haciendo al mismo tiempo. Y eso me parece fascinante porque es un flujo, ¿no? Es un flujo de personas. 3 de ellos ya vinieron al Festival de la Rendija pasado. O sea, hemos estado, ¿no?, combinando. Para mí es como la posibilidad del encuentro. De nuevo, esta idea de estar juntos con un compromiso de escena. Y para el poblado, pues también hubo un impacto porque se abrió un espacio de entretenimiento, donde los chicos, varios de los que tengo, unos niños divinos de 14 años, que yo ya quisiera esa dedicación de muchos de mis actores, te puedo decir que me sale el viejo de Remy, porque estoy viendo cómo Dieguito llega corriendo de que estuvo en clase, de ahí corrió a otro pueblo para ayudar en la albañilería a su papá, y está llegando en bicicleta después de un recorrido de 40 minutos con las manos llenas de cal a lavarse en el tubito que hay en la entrada del espacio, de que es un gran patio, y en el momento que estemos en la escena se integra y dice, ese es Diego. Entonces, los chicos que llegan y que llegan a un pueblo semioscuro, sin nada que hacer más que irse a pachequear o a beber junto al único farolito con luz, de pronto tienen un espacio donde pueden ir a hacer otras cosas, y se han abierto otros ámbitos de estudio para niños más chiquitos, de artesanías, en su sala comunitaria, ¿sí? Entonces, ese es un poco lo que yo te puedo comentar.
la gente se fue saliendo de un entrado casi porque No, yo falta sé que tienen interés, escenas, sino porque cosas, ustedes sí. tienen que hacer sus cosas. Y bueno, pues aquí te entregamos por parte de la ESAI una constancia por tu participación. Sí, gracias. Hacen libros, no hay nada mejor en este mundo. Y lápiz. Gracias, muchas gracias.